Pasando al siguiente tema y ya dejando de lado un poco el tema de la animación y el tema de la cinematografía, vamos a hablar de un solo tema deportivo, que en realidad son dos, pero el otro es más filosófico, reflexivo. Este sí es centrado en el deporte y vamos a hablar, evidentemente, vamos a hablar de la última velada que hubo de la UFC. Saben que es el deporte que más veo al día de hoy, de hecho yo creo que es el único deporte que veo. Si acaso pues me veo de vez en cuando un cierto partido de fútbol, un cierto partido de fútbol americano, me entero de una cierta noticia del básquetbol, de una cierta noticia de los olímpicos, pero el deporte que sí o sí estoy de lleno con él, en el que me sé los peleadores, me sé las categorías, me sé lo que implica una pelea y las consecuencias que hay, los campeonatos y tal, es el MMA. Y aunque hay muchas compañías de MMA, pues evidentemente la más grande de todas y la más atractiva para un público nuevo, para un público joven que se está introduciendo en el deporte, es la UFC. Ya quizá de aquí a 2 años ya te sé decir cosas sobre Bellator, sobre la PFL, sobre One, sobre cualquier otra compañía que haya, ¿no? O sobre el MMA en sí. Pero en este caso vamos a seguir siendo centrados con la UFC y de hecho aprovecho para decir que ya creé una lista de reproducción con puros videos de UFC, porque al final como es el deporte del que más hablo, pues no tenía mucho sentido decir, noticias deportivas cuando más del 60% de esas noticias eran de UFC. Entonces un poco como que las separé y las metí en una sola carpeta, en una sola lista de reproducción, para que si hay algún fanático de UFC en este canal, que seguro que los hay, porque hay videos que tienen muchas visitas de UFC, pues para que puedan ir a ellas y puedan hacerle, para que les pueda ser más fácil acceder a estos videos. En este caso, vamos a hablar de la última velada que hubo de la UFC, que es la 297. Y la 297 fue una velada protagonizada por el campeonato del peso medio, Sean Strickland versus Dricus du Plessis. Y esta fue en Toronto, Canadá, ya hace una semana, porque al día de hoy nos encontramos a 27 de enero y esta velada fue el sábado pasado, 20 de enero. Y la verdad es que fue un evento un poco flojo, no te voy a mentir. O sea, yo sí soy alguien que le gusta mucho ver preliminares, que le gusta ver peleas de gente que quizás no es tan famosa, que no es tan atractiva, porque sé que pueden llegar a dar muy buenas peleas. Y de hecho se podría decir que la gran mayoría de las buenas peleas están en ese tipo de combates, en peleas de peleadores que no tienen tanto nivel o que no tienen tanta fama, que no han escalado tanto en el ranking. Pero yo que sé, bien te puede pelear el número 9 contra el número 12 del ranking y darte la pelea del año, por así decirlo, ¿no? Porque es que ya el nivel de la UFC es tan alto que ya el mero hecho de entrar a la UFC requiere un cierto nivel muy muy alto. Y ya escalar en el ranking pues ya es una locura absoluta. Pero en este caso la cartelera estuvo centrada en dos campeonatos, tanto el peso medio como mencioné de la rama masculina como el peso gallo de la rama femenina. Y es que desde el retiro de Amanda Núñez, que es como la mejor peleadora de la historia de este deporte, al menos en la rama femenina, que tuvo más de, si no me equivoco, 11 defensas de título, porque creo que cuando llegó a la décima lo perdió contra Juliana Peña y después lo recuperó, o sea que creo que al final si fueron 11 defensas de título, se retiró. En la, si no, no, y de hecho creo que tuvo una más después de Juliana Peña, que fue contra Irene Aldana en la 289 y desde entonces el del peso gallo no había tenido campeona, no había tenido pelea por campeonato hasta esta UFC 297. Y bueno, por hablar un poco de esta pelea, lo único que tengo que decir es que una de las dos peleadoras hizo que la pelea fuese muy, por así decirse, aburrida. No es que fuese aburrida, pero no acaba siendo lo emocionante que pudo haber sido. Las dos peleadoras que se iban a discutir este título era Raquel Pennington versus Mayra Bueno Silva, estadounidense contra brasileña. Y lo que tienen estas dos peleadoras es que Raquel Pennington es una experimentada de la división. Esta chica lleva, si no me equivoco, 10 años en la industria, 10 años en esta compañía y se lleva pegando contra las mejores pues desde siempre, ¿no? Desde que entró. Y lleva peleando pues en el top bastantes años, bastante tiempo. Ya tuvo una oportunidad titular hace muchos años y pues Amanda Núñez la destrozó, literalmente, ¿no? Le dejó la cara así de hinchada de los golpes, ¿no? Porque esta chica principalmente es striker. Y ese era el peligro, porque Mayra Bueno Silva
es muy buena en el jiu-jitsu, era muy buena en las sumisiones y de hecho prácticamente todas sus finalizaciones habían sido sumisiones. Ella es, por así decirse, buena en el suelo. Y era un poco como choque de estilos, a ver qué iba a pasar. Y un poco las apuestas estaban por Raquel Pennington porque por la experiencia y por el título, la oportunidades que había tenido y por ser estadounidense básicamente, pero Mayra Bueno Silva tenía grandes posibilidades de llevarse la pelea precisamente por esas habilidades de tener en el suelo. ¿Y qué es lo que pasó? Que a la hora de la verdad fue una pelea de 5 rounds completos porque se fue a la decisión en la que Raquel Pennington le dio una paliza absoluta a Mayra Bueno Silva y Mayra Bueno Silva lo único que estaba haciendo era intentar someterle a Raquel Pennington, pero es que no pudo a lo largo de los 25 minutos. Tú veías uno tras otro, tras otro, tras otro y veías como Mayra Bueno Silva tenía ciertas oportunidades muy buenas, que por fin le había encajado una buena barra de brazo, por fin le había encajado un buen triángulo en el cuello, por fin le había tomado la espalda, pero a la hora de la verdad Raquel Pennington hizo lo suficiente para poder zafarse de esas sumisiones y seguía golpeando a Mayra, seguía golpeando constantemente y seguía sumando golpes significativos lo que acabó siendo una pelea que pudo haber sido muy buena si hubiera finalizado en el primer round, ya sea por KO de Raquel o ya sea por sumisión de Mayra, se acabó extendiendo hasta los 5 rounds en el que ya a partir del tercero sabías lo que había, sabías que era exactamente lo mismo, ¿no? Mayra intentando someter a Raquel y Raquel zafándose de esas sumisiones porque Mayra por alguna razón u otra nunca pudo someterla. Siempre tenía muy buenas oportunidades, pero pues no sé, a lo mejor Raquel es demasiado buena zafándose de eso y luego golpeando constantemente. Esta Mayra prácticamente no golpeó nada a Raquel. Siempre se quedaba en el suelo y de hecho llegaba un punto en donde esta Raquel se zafaba, se levantaba y esta chica en lugar de querer pararse se quedaba ahí en el suelo esperando a ver qué hacía. Muchas veces la obligaban a pararse, muchas otras Raquel iba y la golpeaba en el suelo, pero es que dices, pues joder, no están haciendo nada, ni una está logrando noquearla o finalizarla y ni otra la está logrando someter. Y de hecho ya en el último asalto la que estaba intentando someter una a la otra era Raquel a Mayra. O sea, llegó un punto en donde Raquel como que le agarró el ritmo que tenía ella en el suelo y la manera que le intentó someter, que ahora era ella la que iba a someter a Mayra. Pero es que tampoco Raquel pudo someter a Mayra. Estuvo como 2 minutos con una especie de triángulo en el cuello en el que te dejan el hombro así y te ahorcan contra tu propio hombro. Pero no pudo, o sea, no la finalizó. Y al final la pelea se fue a la decisión y ganó Raquel, básicamente. Es un poco decepción porque evidentemente quien ya sea old school de este deporte lleva viendo a Amanda Núñez pues desde que se hizo campeona y como te digo, tuvo 11 defensas de título, o sea, fue una campeona que dio guerra durante bastantes años y fue una campeona que peleó contra todo mundo, o sea, contra todos los que se enfrentó, te aseguro que fue una guerra absoluta y precisamente como hacía falta un poco esa guerrera absoluta, pues luego esta pelea que quizá fue un poco más normalita, no acabó emocionando tanto. Y algo así pasó en la siguiente pelea, en la pelea estelar, porque esta fue coestelar y la siguiente pelea, que fue la del peso medio, también acabó siendo un poco eso, aunque para mí fue muchísimo más emocionante y fue mucho mejor pelea, que en este caso es Sean Strickland contra Dricus du Plessis. Como ya sabrán, los que habrán visto el video de cuando fue la velada 293, Sean Strickland dio el bombazo absoluto, dio la sorpresa del año y pues dio una de los cerrones de boca más bestias que se hayan visto, porque Sean Strickland le ganó a un campeón hiperdominante en esa división, que es Israel Adesanya. Israel Adesanya también llevaba siendo un campeón durante muchísimos años, muchas defensas de título, prácticamente imbatido. El único que le ganó le volvió a ganar, que es Alex Pereira, su eterno rival. Y cuando llegó la pelea contra Dricus du Plessis, que era como ya el único que le hacía falta para poder superar a todo el top 5 que tenía detrás, porque ya le había ganado a todos, ya le había ganado a Whittaker, ya le había ganado a Jared Cannonier, ya le había ganado a Jared Cannonier, ya le había ganado a Paulo Costa, ya le había ganado a Marvin Vettori, o sea, ya le había ganado, te digo, a todo Dios, incluso a Alex Pereira. Ya cuando solamente faltaba el que en ese momento estaba como top 1, que era Dricus du Plessis, llegó Sean Strickland porque Dricus du Plessis se lesionó y le sustituyó Sean Strickland y le gana a Israel Adesanya. Y ahora, siendo el campeón, Sean Strickland se iba a enfrentar a Dricus du Plessis porque era como la pelea esperada en aquel entonces. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que ambos son buenos
arriba, son buenas en el striking, son buenos intercambiando golpes. Dricus du Plessis sí ha tenido sumisiones y que sí que ha tenido peleas en las que la ha llevado al suelo, pero prácticamente él quiso estar arriba toda la pelea. Y fue una pelea bastante cerrada. Para mí fue una guerra absoluta. Los dos terminaron con el rostro, pero fatal, ¿eh? Dricus du Plessis terminó con un ojo súper hinchado que no se le curó como hasta varios días después. Y Sean Strickland tenía una cortada aquí en la cabeza que le estaba sangrando toda la sangre y parecía el protagonista de God of War. Un poco así. Y la verdad es que fue una pelea muy muy buena. Al inicio, desde el inicio más bien empezó muy muy cerrada, de que no sabías ni quién darle los rounds. Poco a poco, por el tema de los derribos y por el tema del volumen de golpes, Dricus du Plessis fue dominando, pero al final la sensación que hubo es que Sean Strickland había ganado la pelea, sobre todo porque se llevó de manera muy dominante y muy clara el último asalto. Entonces es como de pelea ajustada, pelea de que, uy, este golpeó más en este round, pero este remontó con más golpes en este round, pero de todas maneras no había mucha diferencia, o sea, de que tipo, uno había dado 20 golpes y el otro 18, y luego en el siguiente uno dio 33, pero el otro 31, o sea, una locura así como de, uy, súper ajustadísima y súper cerrada. Y claro, lo que se dice en una pelea así de cerrada y así de ajustada es que no hay robos. Evidentemente, si hubiera sido una victoria dominante por parte de uno y le dan la victoria al otro, se nota el robo. Pero cuando los dos están allí a la par que no saben ni cuál y cuál, cuando uno dice que se la da uno y cuando dice que el otro que se la da al otro, pues no puedes quejarte porque sabes que cualquiera puede ganar. Y al final acabó ganando Dricus du Plessis. Un poco porque según eso ganó el segundo, el tercero y el cuarto asalto. Es decir, que le dan el primero y el quinto a Sean Strickland. Pero te digo, la sensación al final es que Sean Strickland había sido más dominante. Porque sí, Dricus du Plessis empezó derribando a Sean Strickland de manera muy fácil. Y pues ese tiempo de sumisión, o más bien ese tipo de control, más el tema del derribo, hacerle el takedown, más el volumen de golpes que le estaba dando, pues ciertamente le dieron el segundo round, quizá el tercero. Pero tú te fijas en las estadísticas de los golpes significativos arriba y Sean Strickland dio más golpes que Dricus du Plessis. De hecho, creo que si no me equivoco se llevó 4 rounds. El primero, el tercero, el cuarto y el quinto. O sea, solamente el segundo lo perdió en cuanto a volumen de golpes. Pero como a la hora de la verdad el volumen de golpes no lo son todo y quizá los jueces valoraron el tema de, no sé, quién estaba en el centro y quién estaba persiguiendo a quién, o quién dio golpes a lo mejor de patadas, o a lo mejor esos derribos que hubo y ese pequeño tiempo de control que hubo en el suelo por parte de Dricus du Plessis fue lo que le acabó dando la victoria. No es un robo, como digo, no es un robo porque una pelea ajustada no es un robo, pero la sensación general es que le robaron la pelea a Sean Strickland. Le robaron la victoria más bien a Sean Strickland, ¿no? Pero igualmente es histórica la victoria de Dricus du Plessis porque pues era como la estrella en ascenso, era el prospecto joven que venía a renovar un poco la estancada que tenía el peso medio porque Israel Adesanya le llevaba ganando a todo Dios desde siempre y de hecho la rivalidad en sí desde el inicio era Israel Adesanya contra Dricus du Plessis y como los dos son africanos, en este caso Israel Adesanya viene de Nigeria y Dricus du Plessis viene de Sudáfrica, pues un poco era como de ese pique, ¿no? Esa pelea, esa rivalidad. Y como al final no se hizo y acabó dando la sorpresa a Sean Strickland, la pelea pues se hizo contra Sean Strickland. Pero la sensación al final fue que Dricus du Plessis no fue tan dominante como pudo haber sido, como lo podía haber, como lo ha sido con las anteriores peleas, ¿no? Tuve su pelea contra Darren Till y fue muy dominante. Tuve su pelea contra Robert Whittaker y es que literalmente lo noquea. Cuando literalmente Robert Whittaker estaba haciendo lo mejor que pudo haber hecho en esa pelea. Estaba siendo dominante, estaba un poco ganando y Dricus du Plessis lo acabó noqueando. O sea, imagínense lo que es eso. Y contra Sean Strickland se vio que no era para nada fácil ser dominante. Y ganó ahí como por los pelos. No sé si le vayan a dar revancha a Sean Strickland. La verdad es que se lo merece. No porque sea un gran peleador o porque tenga una técnica absoluta o porque lleve 200 defensas de título, sino por la sorpresa que dio contra Israel Adesanya y por lo ajustada que fue la pelea. Yo al menos se la daría porque si ya vendió una pelea, porque fue pay-per-view este evento, si ya vendió la primera, pues imagínate la segunda en la que se puede llegar a decidir de manera óptima o de manera épica el resultado, ¿no? Ya sea Sean Strickland noqueando a Dricus du Plessis o por el contrario Dricus du Plessis noqueando a Sean Strickland, porque ambos son noqueables, a ambos los han noqueado ya.
Lo que pasa es que Dricus du Plessis venía invicto desde que entró a la UFC. Y si no me equivoco, creo que también llevaba racha de finalizaciones. O sea, de que todos sus combates los había finalizado. Solamente este logró llegar a la decisión. Es un poco como de, wow, qué locura con este peleador. Y también como es el primer campeón sudafricano, pues es histórico, ¿no? Porque ya tienes a un país más que ha logrado sacar a un peleador que le represente, que le abandere y que logre llegar a por el título. Quizá la siguiente pelea de Dricus du Plessis vaya a ser contra Israel Adesanya, pero aún no se sabe. También está un poco ahí Khabib Chimaev en la jugada, porque según él, claro, puede decir lo que él quiera, le prometieron a cualquiera de los dos, le prometieron a Sean Strickland o le prometieron a Dricus du Plessis, sea quien sea que ganara. Lo que pasa es que Khabib Chimaev se metió un poco en el peso medio peleando contra un peso welter y quedó en el 9. O sea, realmente Khabib Chimaev necesitaría pelear mínimo otras 2 veces para poder ascender. Porque ya Paulo Costa tendría más posibilidades si le gana a Robert Whittaker que el propio Khabib Chimaev. Y si regresa, por ejemplo, Jared Cannonier a pelear, pues podría volver a pelear por el título ahora que ya hay un nuevo campeón. Y evidentemente sí le tendrían que dar una pelea de título otra vez a Israel Adesanya por haber sido el campeón tan dominante que fue durante tanto tiempo. Es que la pelea que tuvo contra Sean Strickland, literalmente se puede decir que Israel Adesanya ya estaba fuera de su prime, él ya no quería ser campeón, él ya llevaba tanto tiempo siendo dominante y siendo tan activo que pues él como que colapsó mentalmente y su derrota contra Alex Pereira fue como, no sé, la logró, o sea, logró la revancha y logró noquearlo en la segunda, pero pues yo creo que ya un poco como que él dijo, pues ya, ¿sabes? O sea, ¿para qué? Perdió el cinturón y se fue de vacaciones, o sea, imagínate lo que es así, en lugar de deprimirse o en lugar de colapsarse o en lugar de perder habilidad o de venirse abajo, literalmente fue como de, gracias, güey, ahí te va. Entonces, por eso entiendo que Israel Adesanya a lo mejor ya no pueda llegar a estar en el prime que estuvo hace años, pero ojalá regrese, porque sin duda alguna se podría haber convertido en uno de los mejores pesos medios de la historia, quizá incluso superando incluso a Anderson Silva, que es actualmente el mejor todavía peso medio de la historia. Pero bueno, eso ya se verá y vamos a pasar al siguiente tema.